Muy buenos días a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, su servidor Juan Isidoro Luna, que tengo el honor de presidir este colegio en nuestra entidad. Le doy la más cordial bienvenida a este interesantísimo evento sobre uso y ocupación superficial y derecho de vía que nos va a hacer el gran favor de presentar la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara y nos va a hacer el favor de presentar Julia González Romero. Enseguida les voy a pasar el micrófono a ellos. Solamente quiero darles, insisto, la bienvenida, agradecerles a todos su presencia y participación en todos los eventos que hemos venido organizando. Hacíamos un recuento en días pasados en nuestra sesión de consejo. Llevamos cerca de 70 eventos en lo que va de abril para acá y hemos tenido más de 4.500 asistentes, lo cual estamos muy agradecidos y muy favorecidos con la atención de todos ustedes. Recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, tenemos Instagram y obviamente por nuestro correo electrónico. Igualmente recordarles que prácticamente todos nuestros eventos se graban y luego se suben a nuestro capítulo Nuevo León en nuestro canal de YouTube, para los que gusten después consultarlo, volverlo a ver o compartir con gente de su interés. Invitarlos igualmente, si no son miembros de la barra, digo, estos foros que hemos hecho están abiertos al público en general, al foro en general, pero nos daría mucho gusto si se afilian a nuestro colegio en cualquier parte de la República. Este evento llega a muchas partes de la República, nos siguen de otras partes con mucho agradecimiento. Entonces, sean bienvenidos a ser parte de la barra si así lo desean en el capítulo que les quede más conveniente o en la barra nacional en México. Sin más, agradeciendo de nuevo su presencia y participación, les cedo el micrófono a Julia para que por favor nos ayude en la conducción de este importante evento. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados y por supuesto a los licenciados Juan Isidoro, que es el presidente del capítulo, y a Marcelo, que es el responsable de la Comisión de Energía, por abrir este foro para temas tan importantes como los que vamos a platicar hoy, que es el de uso y ocupación superficial y los derechos de vía. Nuestra expositora del día de hoy, creo que es de las personas más capacitadas en el país para hablar del tema, es la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara. Ella ingresó hace 28 años a la Procuraduría Agraria por una convocatoria pública como abogada agraria adscrita a capacitación y durante 20 años se desempeñó en instituciones agrarias de la Administración Pública Federal. Hace 8 años la Comisión Permanente la nombró magistrada numeraria al Pleno del Tribunal Superior Agrario, trabajando por la equidad, la seguridad y la certeza jurídica en los derechos de propiedad de la tierra. Pero no solamente tiene una trayectoria profesional extraordinaria, sino que también se ha puesto la corona, pues ha sido ponente en sentencias en las que se realiza el control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de derechos humanos de ejidos y sus integrantes, así como de pueblos indígenas, y tiene también sentencias muy relevantes en materia de asuntos de sucesión agraria que han generado tesis de jurisprudencia. Además, a todos estos logros se le suman que es autora del libro El ejido y la comunidad en México del siglo XXI, la transición agraria de 1992 a 2015, y es la coordinadora del libro de Derecho Agrario desde la función jurisdiccional, en la que participan 10 magistradas. Dicho eso, como ustedes podrán notar, les dejo a una eminencia en la palabra que nos va a hacer el favor de presentar el tema. Una vez que la magistrada realice esta presentación, que durará entre 25 y 30 minutos, vamos a tener una conversación, ella y yo, y después vamos a abrir el foro a sus preguntas. Magistrada, adelante, qué gusto tenerla hoy. Muchísimas gracias, licenciada Julia. Primero, quiero expresar mi gratitud a la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León, y a su presidente, Juan Isidoro Luna, por esta invitación a estar hoy con ustedes charlando sobre este interesante tema, así como al licenciado Marcelo González Jiménez, también por la invitación a compartir sobre el tema de uso y ocupación superficial y derechos de vía,
principalmente en las industrias de hidrocarburos y energía eléctrica. Licenciada Julia, quiero agradecer tus palabras y tu generosa presentación y bueno, reiterarme que estoy en el Tribunal Superior Agrario y bueno, reiterar también la importancia de la materia del derecho agrario. ¿Y por qué es esto relevante? Pues en el país existen 32.194 ejidos y comunidades propietarios de 99 millones de hectáreas, donde viven poco más de 5 millones de ejidatarios, comuneros, posesionarios y sus familias. Y entonces los tribunales agrarios son competentes para resolver las controversias que se susciten derivado de la aplicación de la ley agraria a través de 56 tribunales unitarios agrarios distribuidos en todo el territorio nacional y una sala superior en el Tribunal Superior Agrario. Bueno, quisiera comenzar con dos ideas como punto de partida de nuestra presentación. Y estas tienen que ver principalmente con que cualquier trato, relación que se tenga con ejidatarios, con comuneros sobre sus derechos de propiedad, es importante que busquemos relaciones económicas que beneficien mutuamente para brindarlas de seguridad jurídica, considerando que haya acuerdo entre las partes. Y la otra idea es, hacer las cosas mal puede ser incluso más costoso. A lo mejor decimos, es más rápido así, pero si siempre actuamos conforme la norma, con equidad y legalidad, estamos blindando la actividad que estamos realizando o apoyando y la hacemos sostenible en el tiempo. Entonces, esta idea es fundamental. Hacer las cosas mal puede ser más costoso, por ello invitarlos a hacer todo conforme la norma. Y también quisiera señalar este tema y esta idea antes de entrar al tema sustantivo. Bueno, en el uso y ocupación superficial para cualquier industria, particularmente hoy nos referiremos a la industria eléctrica y de hidrocarburos, quisiera señalar que hemos puesto mucha importancia al impacto social, a la evaluación de impacto social y a la evaluación de impacto ambiental. Pero un tema en el que la FAO, a través de las directrices mundiales de tenencia de la tierra, nos dice que es importantísimo considerar y con el que yo coincido plenamente, es que hay que ver el impacto de un proyecto, de una obra, de una actividad en los derechos de la propiedad de la tierra. Y también considerar que en México tenemos un sistema sui generis de derechos de propiedad, como lo decía, tenemos que el 51% de la propiedad de la tierra es de ejidos y comunidades y esto implica que las decisiones son colectivas. Y esto, tiene sus implicaciones porque las decisiones se tomarán mayoritariamente en asamblea de ejidos o comunidades. Yo sé que nuestro auditorio ya tiene una vasta experiencia sobre las normas y su aplicación del uso y ocupación superficial en estas industrias. Sabemos que venimos de una reforma constitucional de diciembre de 2013 que en su transitorio estableció, que las leyes regularían la forma en que se establecería la contraprestación por las tierras que se requirieran para dichas industrias. Tenemos en 2014 ya la expedición de estas dos leyes junto con otras más
y la expedición de los reglamentos que ampliaron, digamos, pues ya los procedimientos para el uso y ocupación superficial vinculado al impacto social y al impacto ambiental. Es importante señalar que quienes hemos conocido, aplicado en diferentes trincheras la ley agraria, es muy importante diferenciar las reglas que teníamos desde 1992, que se reformó el 27 constitucional y que se elevó a rango constitucional la propiedad ejidal y comunal, a las reglas que se establecieron en 2014. Y un punto trascendente es identificar que nos subieron el estándar. La norma subió el estándar para el uso y ocupación superficial respecto de tierras ejidales y comunales a lo que establecía la ley agraria. Entonces, vamos a aplicar los capítulos específicos de uso y ocupación superficial y los cuales se complementarán con las normas de la ley agraria tratándose de propiedad ejidal o comunal. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cómo se elevó el estándar? Primero, se amplió el concepto de contraprestación. La ley agraria nada regula sobre el concepto de contraprestación, por ejemplo, en contratos, en expropiaciones nos habla de que debe ser a valor comercial, pero para la ocupación superficial en estas industrias se reguló que la contraprestación tenía que ser por la tierra, por el pago de daños y para el caso de hidrocarburos, una vez que se alcanzara la extracción comercial, pues un porcentaje, digamos, de los ingresos descontando la aportación al Fondo Mexicano del Petróleo. Ahí es importante, hay cambios sustanciales. Por otra parte, cambió también la forma de evaluar la contraprestación. Se estableció que el avalúo podía ser por INDAVI o peritos, digamos, afiliados o que formen parte de su padrón, pero incluidos en una sección específica. Pero mayor aún, se estableció que había que considerar 5 factores para establecer la contraprestación por la tierra. Entre ellos, considerar el principio de idoneidad cuando esta tierra se requiere específicamente y, digamos, es esa porque es la idónea para el proyecto o la obra correspondiente. También considerar la plusvalía del proyecto, entre otros temas. Y considerar también si quedaba la superficie que no se requeriría para la servidumbre, para el uso y ocupación superficial, pues había que considerar si ya no tenía uso, otorgar la contraprestación que incluyera ese valor. Algo fundamental, la anuencia para la ocupación de tierras ejidales o comunales para estas industrias y en determinadas actividades que vamos a ver en un momento más, a través de una asamblea de mayoría calificada. ¿Y qué es una asamblea de mayoría calificada? Aquí sí, conforme la ley agraria, bueno, es la que se convoca con al menos un mes de anticipación en primera convocatoria, que se requieren las 3/4 partes para la instalación, es decir, el 75% de los ejidatarios, la toma de acuerdos por las 2/3 partes de los asistentes y además la presencia de un fedatario público y un representante de la Procuraduría Agraria. Y aquí no distingue la ley, dice invariablemente sean tierras parceladas o tierras de uso común. Esta parte, que ha sido un tema muy discutido, pues considero que otorga mayor legitimación al proyecto y otorga, digamos, menos posibilidades de inconformidad cuando tenemos, como lo establece la ley, tanto la de hidrocarburos como la de la industria eléctrica, una asamblea de mayoría calificada.
También, a diferencia de la ley agraria, se incorporaron estándares del derecho internacional. ¿Cómo cuáles? Pues el derecho a la información. Y hoy los ejidos y comunidades, y también para los propietarios privados en los que se vaya a realizar un proyecto de esta naturaleza, deben conocer el proyecto. Y conocer el proyecto implica conocer los impactos positivos, los impactos negativos, tanto sociales, ambientales, económicos. Es decir, se consagra un derecho a la participación. Y tratándose o cuando se involucren tierras de núcleos agrarios con población indígena, la consulta conforme lo tenemos previsto tanto en el artículo 2 constitucional de manera más general y más precisa en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También cambió algo fundamental. Estos contratos deben ser validados ante tribunales unitarios agrarios. Y esta parte para otorgar mayor certeza jurídica, y aquí ya tenemos jurisprudencia que nos establece que la vía para la validación es una jurisdicción voluntaria. Adicionalmente, se estableció que los contratos que se suscriban deben tener o considerar los lineamientos del contrato modelo, el cual, tratándose de hidrocarburos, lo expide, y ya lo expidió desde luego, la Secretaría de Energía. Tratándose de industria eléctrica, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. También se regulan, para constituir la servidumbre, podemos decir 4 procedimientos. Un procedimiento de acuerdo o negociación, si no prosperará uno de mediación, y también 2 posibilidades de constitución de la servidumbre por acto de autoridad, en un caso jurisdiccional y en un caso administrativo. Y algo también muy valioso, se establecen plazos específicos para estos procedimientos. Entonces, creo que esto obliga a hacer procedimientos con mayor planeación, porque sí comentaba, pues el estándar para el uso y ocupación superficial se elevó de manera importante con esta regulación. Vamos a entrar de manera muy ágil a ver el procedimiento de realmente cómo está regulado en estas legislaciones, entendiendo que ya lo hemos aplicado y que continuamente estamos viviendo experiencias en donde hemos aprendido todos a lo largo de 6 años. Tenemos precedentes en tribunales unitarios agrarios, tenemos jurisprudencia en del Poder Judicial Federal. Lo decía, estos procedimientos ya incorporan e internalizan el derecho internacional. Particularmente nos va a impactar las normas ya internalizadas en estas leyes en 3 tipos de derechos. En el derecho a la propiedad, en el derecho a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 4 constitucional, y en el derecho de información, participación y consulta. Estos instrumentos internacionales nos señalan la importancia del respeto a los derechos legítimos de propiedad. Excepcionalmente vamos a encontrar en México, pero sí lo vamos a encontrar, posesiones tradicionales que aún no cuentan con una resolución de los tribunales agrarios y antes no tuvieron una resolución presidencial. Y también nos indican que debe haber acuerdos muy claros con derechos y obligaciones de las partes, un mercado o circulación de tierras con equidad y legalidad, y en caso de afectación a este derecho, pues medidas de reparación. El derecho a un medio ambiente sano, en estos instrumentos
nos insisten en la necesidad del uso sostenible de la tierra y sus recursos naturales, los estudios de impacto ambiental y sobre todo nos hacen énfasis en los proyectos de alta escala de tierras y que desde luego deben considerarse las medidas de mitigación por afectación o posible afectación al medio ambiente. También en estos instrumentos de ellos emanan estos estándares de que los núcleos agrarios indígenas y no indígenas tengan información oportuna, accesible y suficiente. Para el caso de indígenas, participación y consulta, y en determinados casos ya lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando hay un impacto profundo, pues el consentimiento libre, previo e informado. Les decía que veníamos hasta 2014 de la regulación exclusivamente de la ley agraria. Y ya sabemos todos que la ley agraria nos dice que hay 3 tipos de tierras dentro de un ejido comunidad. Uso común, cuyos derechos están asignados en forma, proporcional a todos los integrantes, los derechos parcelarios asignados conforme la asignación realizada por la Asamblea en superficies específicas y las tierras para el asentamiento humano. El artículo 45 nos habla que las tierras ejidales pueden ser objeto de contratos de asociación, cualquier contrato no contrario a la ley, hasta por un plazo de 30 años prorrogable. Y aquí nos define si son tierras parceladas, lo puede celebrar solo el ejidatario titular del derecho, y si es tierras de uso común, la asamblea. Y yo les diría, esta disposición para efectos de uso y ocupación superficial es uno de los cambios centrales, porque vamos a ver que invariablemente se requiere un acuerdo de asamblea. Luego, también se pueden otorgar las tierras ejidales, no las tierras, solo su usufructo en garantía. Entonces, teníamos estas normas en el derecho agrario que posibilitaron desde 1992 la circulación de los derechos agrarios. Pero con la expedición de estas leyes, la de hidrocarburos y la de la industria eléctrica, nos redefinieron las reglas. Y primero aquí quiero señalar, estas reglas aplican para determinadas actividades de la industria, no para todas. Y esto lo encontramos muy preciso en las diversas legislaciones. En la ley de hidrocarburos, el uso y ocupación superficial, sabemos que está en los artículos de 100 a 117, que hay que relacionarlo con el impacto social, que los tenemos en los artículos 118 a 121. ¿Para qué actividades aplica? Para exploración y extracción de hidrocarburos, para transporte. Y aquí quisiera ser enfática, en el artículo 117 de la Ley de Hidrocarburos incluyó al transporte como una actividad que le aplica este procedimiento para la constitución de servidumbres, y es ahí donde se ha generado una mayor inquietud. Pero bueno, ¿cómo para transporte que solo requiero mínimas superficies, requiero una asamblea de mayoría calificada? Esto lo estableció la Ley de Hidrocarburos en ese artículo 117 que delimita para qué aplica este procedimiento regulado y para la exploración superficial. Para la industria eléctrica, sabemos que el procedimiento está regulado en los artículos 71-89 y el impacto social y desarrollo sustentable en los artículos 117 a 120. ¿Para qué aplica? Para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y aquí destaco, servicio público de transmisión. Y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica con ubicación específica. Y bueno, aquí en la ubicación específica sabemos que la Secretaría de Energía
expidió, digamos, una interpretación de la norma en donde delimitó cuáles eran las plantas que requerían ubicación específica, ubicando a las hidroeléctricas y a las termoeléctricas. Entonces, a estas dos plantas, de acuerdo a esa norma e interpretación de la Secretaría de Energía hoy vigente, les aplicaría este procedimiento regulado. Quisiera señalar que, en términos generales, los dos procedimientos para el uso y ocupación superficial y para constituir estas servidumbres legales son parecidos en las dos industrias, pero una diferencia sustancial es que para el tema de hidrocarburos, particularmente, digamos, en extracción, exploración y extracción, hay que pagar al dueño de la tierra una contraprestación de ingresos, como lo señalaba, que es una de las grandes diferencias de este procedimiento. Y bueno, hoy esto se considera, pero quisiera señalarles que hacia 1940 también se establecía que a los ejidos y comunidades donde se iba a extraer petróleo había que darles una regalía. Hoy se establece una contraprestación y se estableció en la ley que sería la CENER la que emitiría los lineamientos para los parámetros correspondientes de esta contraprestación, los cuales están expedidos, y la última vez que tuve oportunidad de checarlo, hay una propuesta de modificación en la CONAMER. Bien, quisiera señalar la posibilidad, los procedimientos para constituir estas servidumbres. Y ya lo decía, tenemos la posibilidad de lograr un acuerdo o negociación entre las partes durante un tiempo de 180 días. Y luego, si las partes pueden optar por la mediación en caso de no lograrse el acuerdo, ante SEDATU es el mediador, y ya si optaron por la mediación y no hay acuerdo, pues solicitar la constitución de la servidumbre por un acuerdo administrativo, digamos, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, solicitado por la CENER. Y luego, si no se logra el acuerdo, hay la opción de optar por la constitución, solicitarle a los tribunales agrarios o al juez de distrito, si se trata de propiedad privada, solicitar la constitución de la servidumbre por resolución jurisdiccional. ¿Qué podemos concluir de ello? Tenemos dos procedimientos en donde lo importante es que se lograrían con el acuerdo de las partes, la negociación y la mediación. Y tenemos dos procedimientos que serían ya actos de autoridad, uno administrativo y otro jurisdiccional. El procedimiento, cómo realizar este procedimiento, está muy desglosado en ambas legislaciones. Esta es una, digamos, como propuesta de un procedimiento general operativo que se adapta conforme a cada caso concreto. Iniciamos con una negociación a cargo del asignatario, Pemex o CFE, o el contratista, que acude con el titular de los derechos de propiedad a presentar el proyecto y a decirle cuál es la superficie que es de su interés celebrar un contrato para constituir la servidumbre. Es muy importante destacar que del inicio de la negociación se le debe informar a la CENER a más tardar en 15 días una vez iniciada esta, porque recordemos que hay un cómputo de 180 días, 6 meses, para ver si se logra el acuerdo con los propietarios de la tierra. Aquí es importante también destacar la labor de la Procuraduría Agraria en la asesoría y, en su caso, representación de los ejidos y comunidades. A lo largo de la negociación se debe definir la figura
para el uso, goce o afectación de los bienes. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la actividad de la industria. ¿Qué requerimos? Firmar un contrato de arrendamiento, constituir una servidumbre, solo algo mixto, una renta y una ocupación superficial temporal, la compraventa o la permuta. Para llegar al contrato también hay que fijar el monto de la contraprestación al que ya me he referido, y que es uno de los temas más sensibles dentro de estos procedimientos de acuerdo. Después es precisar las modalidades de pago, que puede ser en efectivo, en proyectos de desarrollo o una combinación. Y bueno, también tenemos, y esta es, digamos, la necesidad, como en el paso quinto, de celebrar la asamblea de información a los núcleos agrarios y, en su caso, autorización. Aquí, desde luego, como es una asamblea de mayoría calificada, pues realmente es obligatorio la presencia de la Procuraduría Agraria. Y una vez que se ha logrado el acuerdo, si es que se logra, pues viene la firma del contrato entre los asignatarios, el contratista y los titulares de derecho. Quisiera destacar y llamar la atención de ustedes. Firmado el contrato, solo hay hasta 30 días para presentarlo para su validación ante el Tribunal Unitario Agrario competente o ante el juzgado civil que corresponda si se trata de propiedad privada, juzgado civil federal. Bien, hay algo muy importante. Este procedimiento, pues es si todo va bien y logramos el acuerdo. Y para este momento es muy importante, y de acuerdo al procedimiento así está, pues tener, ¿verdad?, dos procesos también concluidos: la evaluación del impacto social y también la evaluación del impacto ambiental. Lo idóneo es que cuando llegamos a la firma de el contrato, previo en la asamblea hayamos informado a los núcleos agrarios el impacto del proyecto, sobre todo el impacto ambiental, el impacto social, y mencionar los impactos negativos, pero también los impactos positivos. De haber impactos negativos, pues la medida en cómo se mitigarían. Es decir, este procedimiento debemos insertarlo como parte de un todo en el proceso de planeación, desde obtener o la licitación o los permisos, las evaluaciones de impacto social, ambiental, la evaluación de los derechos de propiedad. Y bueno, señalar que ya ha habido, derivado de esta presentación de contratos para validación, algunos precedentes del Poder Judicial Federal. Reiteraba el relativo a que, firmado el contrato, hay que presentarlo para su validación dentro de los 30 días siguientes, bien sea al Juzgado Federal o bien sea al Tribunal Unitario Agrario. De no hacerlo, viene un desechamiento por extemporaneidad, según una jurisprudencia que tenemos por contradicción. Actualmente hemos identificado otras tesis que están diciendo y que esperamos serán materia de pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta jurisprudencia que determinó el desechamiento por extemporaneidad cuando, aplicando el artículo 75 de la Ley de Hidrocarburos, no se presente para su validación el contrato. Hoy tenemos tesis que dicen que esta jurisprudencia analizó únicamente legalidad, que falta analizar constitucionalidad de dicha norma, y además si no hubo un exceso en el reglamento de la Ley de Hidrocarburos que estableció estos 30 días para presentar a validación el contrato ante el órgano jurisdiccional que corresponda. Pero presentarlo a validación en tiempo y forma
y obtener, en su caso, previa acreditación de los requisitos, la validación por parte del órgano jurisdiccional que corresponda, blinda de certeza jurídica a los proyectos, es preventivo de futuros proyectos y garantiza certeza jurídica de que las cosas se han hecho aplicando la norma tanto al propietario de los derechos como al asignatario o contratista. Quisiera referirme a la importancia de contar con los avalúos que sí contengan los factores que estableció la norma. La previsión de la plusvalía que se generará en el terreno, la idoneidad del mismo, la afectación en su caso de la porción remanente del inmueble del que forma parte si queda una superficie ya muy reducida disponible. Y luego hay una posibilidad que contempló la ley y que es la relativa a, pues, si se requiere para la obra o actividad el reasentamiento, se debe cubrir todos esos gastos siempre y cuando pues haya la anuencia de los núcleos agrarios. De los titulares de derecho respecto a esa superficie, tengo entendido que a la fecha no hemos tenido un solo caso de reasentamiento. Y los realiza Indavin, pero puede contar con apoyo de otras instituciones siempre y cuando estén en el padrón. Los costos del avalúo lo debe cubrir el asignatario o contratista. Algo importante en este procedimiento es, desde luego, vincular el uso y ocupación superficial con toda la normatividad que tenemos en las leyes, definir la figura jurídica según la actividad o la obra, pero también poner énfasis en el tema de el derecho de vía. Hay varias normas en materia de electricidad, en materia de gasoductos, en materia de hidrocarburos, que nos dicen la superficie necesaria que debe respetarse como derecho de vía, digamos, que es esa franja de terreno necesaria que debe dejarse para salvaguardar, digamos, los derechos de quienes vivan, transiten por dichas servidumbres. Y esto resulta relevante vincularlo para determinar exactamente la superficie necesaria que se requiere, sea materia de arrendamiento, de servidumbre o de la figura que se determine. Ni más ni menos, sino la que contempla la norma correspondiente. Y esto nos va también a asegurar que lo que se está ocupando es la superficie según la regulación. Quisiera señalar para finalizar esta primera parte lo que nos establece la FAO y particularmente en la guía para las inversiones, que en cada proyecto tengamos, digamos, 4 fases. Una fase de evaluación preliminar sobre los derechos de propiedad, quiénes son los dueños, medir los riesgos. Hay ahí conflictos sobre derechos agrarios, ha habido expropiaciones, los conflictos se resolvieron, la gente quedó satisfecha con las resoluciones de autoridades jurisdiccionales, con los convenios y tomar las decisiones correspondientes, si puede continuar el proyecto o incluso si debiera valorarse por los riesgos hasta la modificación de la ubicación. Y aplicar la debida diligencia en todo este proceso, desde luego la consulta y participación, la negociación y acuerdo. Pero hay algo que nos pone en el centro la FAO y es respetar los derechos humanos de las personas titulares de la propiedad de la tierra y respetar esos derechos de propiedad legítimos. A veces son de propiedad, a veces son de posesión, y esto nos va a garantizar un proyecto sostenible en el tiempo donde no habrá seguramente, o si las hay, no repercutirán, pues controversias porque se ha cubierto la información,
vigencia del mismo proyecto. También esta parte de respetar los derechos de participación son fundamentales, porque cuando acuden a los tribunales agrarios a la validación de estos contratos, se acude a una audiencia de ley y en esta se le pregunta a las partes, particularmente a el titular de los derechos en juego, digamos, si conoce el proyecto, su duración, la contraprestación, el pago, los impactos positivos y negativos. Se trata de realizar contratos y proyectos donde haya inclusión y respeto a los derechos de propiedad y desde luego si puede haber dentro de todo el proyecto participación de mujeres, participación de jóvenes. Yo con esta parte termino la primera parte de la charla y pues estoy atenta a lo que la licenciada Julia, con su vasta experiencia, nos comente. Adelante, gracias. Magistrada, muchísimas gracias por la presentación. Verdaderamente fue una cátedra en la materia. Quiero retomar algo que dijo al principio y es que hacer las cosas mal puede ser muy costoso. Hay muy pocos estudios respecto de cuánto cuestan los conflictos sociales a los proyectos, pero los que hay son alarmantes. Desde que te cuesta $20 millones a la semana si te tienen parada una mina o $20,000 si no te dejan operar a el gasoducto por día. Es un tema de los proyectos que es muy caro y que es común en México. ¿Usted qué relación cree que tienen el tema de los derechos de vía y el uso y ocupación superficial con este tipo de conflictos? Claro. Licenciada Julia, tocas un tema fundamental y gracias por la pregunta, porque quiero decirles que en mi experiencia, tanto en la esfera administrativa, ahora en la vía jurisdiccional, sin referirme a algún caso en específico, pero el derecho de vía y del uso y ocupación superficial, íntimamente relacionados o que forman parte de un mismo tema, es fuente de controversia en asuntos y a veces vamos a encontrar juicios agrarios donde ya se firmó un contrato preliminar, pero no se consolidaron los acuerdos con los titulares de los derechos de propiedad y vamos a encontrar juicios 20 o 30 años después. Entonces, sí hay relación que cuando no hacemos bien los procedimientos de uso y ocupación superficial, bien por acuerdo con las partes o bien incluso con convenios de ocupación previa a la expropiación, vamos a tener problemas futuros. Y a veces estos problemas no se presentan en lo inmediato, sino que los vamos a tener en un tiempo mayor y todavía puede ser más costoso. Pero quisiera aquí destacar un punto. Pareciera que se cree que estos conflictos son más comunes en la propiedad ejidal y comunal, atribuyendo a que los ejidatarios es complejo llegar a acuerdos. Creo yo que si tenemos esa evaluación de los derechos de propiedad que se involucran tanto en el proyecto, en la obra, en la industria, y tenemos esa cartografía de decir, son estas tierras, estos sujetos, y dialogamos con ellos, informamos, es claramente probable, y lo hemos visto evidenciado, no se evitan los conflictos. Es decir, en nuestras manos está y prevenirlos, evitarlos, y desde luego con mayor participación. Sí, en ejidos y comunidades es propiedad colectiva, hay que hablar con los líderes, pero hay que acudir a las asambleas. Sabemos que los ejidos comúnmente celebran a fin de mes una denominada asamblea ordinaria en la que se requiere informar a los sujetos de derecho. Es común y ojalá cada día vayan desapareciendo estos problemas que se dan por el uso y ocupación superficial. Los costos que señalas son muy importantes y son costos para todos, porque, por ejemplo, para el inversionista o para el gobierno o la entidad pública,
Si bien se detiene la obra, hay penalizaciones y demás, también los ejidatarios y comuneros están en la incertidumbre, no aprovechan sus tierras. Necesitamos buscar acuerdos legítimos con base en la aplicación de la norma. Magistrada, y vuelve a tocar un tema muy relevante que es el de la participación. Si quiere, ¿por qué no platicamos primero del impacto que puede tener la sentencia del 10 de junio pasado por el que la Suprema Corte ordena al Congreso expedir una regulación en materia de consulta previa y después volvemos a hablar de lo que acaba de decir de la Corte en materia de participación? Claro que sí. Muy bien, licenciada Julia, pues tú lo has mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 1144/2019, en donde el acto reclamado era la omisión del Congreso de emitir una ley de consulta y bueno, se concede el amparo y la protección de la justicia federal contra esa omisión. Aquí tengo en mis manos esa resolución. Dice, contra la omisión del Congreso de la Unión consistente en regular el derecho de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En este tema, lo que hoy tenemos en México y que se ha aplicado de mayormente en las consultas que ahora hemos avanzado es el protocolo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Tenemos ese protocolo que regula, digamos, las etapas. También en el reglamento de las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica tenemos ya unas fases reguladas. Pero lo que nos dice esta sentencia es que se requiere la emisión de una ley. Se ha discutido si es una ley general, una ley federal, porque recordemos que ya tenemos al menos 3 entidades federativas donde se ha expedido una ley de consulta. Ahorita que recuerde es Oaxaca, San Luis Potosí y una más que ahorita no se me viene a la memoria. Desde mi punto de vista, requerimos una ley general que establezca, digamos, los estándares de las etapas obligatorias y también de los parámetros que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aún más, que establezca, digamos, el nivel de vinculación del resultado de la consulta, porque si bien es cierto, tenemos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde nos han dicho hay que incorporar las recomendaciones derivado de la consulta. También tenemos precedentes de la Suprema Corte de Justicia Nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nos dicen que cuando haya un impacto profundo al modo de vida de la población indígena, debemos obtener el consentimiento previo, libre e informado. Y el impacto profundo también ya ha sido definido. Y este se considera cuando, por ejemplo, derivado de la actividad o la obra, haya agotamiento de recursos naturales o hay un riesgo de una contaminación o hay un reasentamiento. Es un tema bastante relevante y esperemos, bueno, en cumplimiento a esta ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contar con una ley general orientadora para todos los procesos de consulta que establezca parámetros claros y en su caso las legislaciones estatales los retomen. Muchas gracias, magistrada. Tenemos una pregunta de Gabriel Deschamps. Sí. En realidad son 2. Entonces voy a plantear la primera y después hacemos la segunda. La primera es si prescribe el derecho a reclamar la indemnización cuando no se hizo en el momento de afectación el uso de tracto sucesivo interrumpe la prescripción. Ok, prescribe el derecho de reclamar la indemnización y si interrumpe el tracto sucesivo. Y pues, licenciado Gabriel, toca uno de los temas
muy trascendentes y que día a día se nos presentan en los órganos jurisdiccionales. Y aquí también quisiera primero señalar que el punto de vista que externe es estrictamente personal porque todavía tenemos ahí puntos o disensos en el Tribunal Superior Agrario sobre el tema de si aplica o no supletoriamente, en este caso, la legislación civil para, digamos, aplicar la prescripción negativa, tratándose de que se extinga el derecho a exigir una indemnización. Bien, en este caso, ¿qué hemos establecido? Bueno, hay actos donde se celebra directamente, son actos de autoridad y mi punto de vista claramente es que no es aplicable supletoriamente la legislación civil respecto de la prescripción negativa. Pero atendiendo a cada caso concreto, tendríamos que estudiar quiénes participan en el contrato y determinar si aplica o no esta prescripción negativa. Les quiero comentar, por ejemplo, hay un decreto expropiatorio que determina la obligación de un pago a un núcleo agrario por indemnización por tierras. Mi punto de vista personal es que aquí, tratándose de un acto de autoridad, no se trata de una obligación entre las partes, digamos, particulares, y entonces no aplica esta prescripción negativa. Y sobre este tema, ya en los contratos para uso y ocupación superficial, tendríamos que estudiar caso por caso. Sin embargo, sí señalarles que cuando entremos al análisis muy concreto de la afectación de tierras ejidales y comunales, estas tienen una protección especial. Las tierras, no me refiero aquí a los contratos, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ahora, también como último punto referirme, el tema de ya el cumplimiento de los contratos que impliquen actos de naturaleza civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que estos ya no son competencia de tribunales agrarios. Es decir, en este tema vamos a encontrar diversas aristas. Desde la primera pregunta, si la naturaleza del contrato permite que sea una controversia agraria. La segunda pregunta, ¿quiénes son los participantes? Para determinar si existe o no aplicación supletoria de la legislación civil. Y bueno, a eso me concretaría. Sobre su segunda pregunta, tendría que seguir, digamos, la suerte de la principal, si se determina que aplica o no la prescripción, ya se tendría que valorar lo del tracto sucesivo, pero tendría que ser un análisis muy casuístico, caso por caso. Hay otra pregunta también del señor Gabriel Deschamps, en el que pregunta si es diferente la prescripción para propuestas ejidales que para la pequeña propiedad ejidal. La prescripción. Quisiera comentar que depende de del acto jurídico. Sería muy difícil hacer un pronunciamiento específico sobre prescripción sin acotarlo a algún acto. Por ejemplo, quisiera decirles que en tierras ejidales parceladas hay prescripción de derechos, prescripción adquisitiva regulada en el artículo 48, siempre y cuando se cumplan los requisitos a título de dueño por 5 años de manera pública, pacífica y continua. Este fue un cambio sustancial en la legislación agraria de 92 hoy vigente.
pero claro, hay que acudir a los tribunales agrarios a solicitar esa prescripción adquisitiva y si se resuelve a su favor, quien la obtiene sería un posesionario. La prescripción en la propiedad particular sujeta al régimen de propiedad privada, bueno, sería competencia, digamos, de el fuero común y en su momento también de los órganos jurisdiccionales federales. Entonces, reitero nuevamente, tendríamos que estudiar el caso concreto sobre el acto jurídico, si se trata de un contrato, si se trata de las tierras y ver exactamente el alcance. Es muy difícil pronunciarse de manera muy específica y puntual sin tener el caso y mayormente quienes somos juzgadores, pues nuestro pronunciamiento debe estar en el caso concreto, en un procedimiento jurisdiccional. Pero me parece que el licenciado Gabriel aborda uno de los temas fundamentales y que mayor discusión está generando en materia agraria, el tema de la prescripción. Y quisiera, licenciada Julia, si me lo permites, muy rápidamente. Se ha dicho y siempre se considera, o algunas personas consideran, que tener contratos, relaciones entre particulares, el Estado y núcleos agrarios tienen un mayor grado de incertidumbre y quisiera señalar, por ejemplo, los núcleos agrarios para demandar o ejercer su derecho al amparo hasta 2012, bueno, ya 2013 que se expide la ley de amparo vigente. Antes no tenían término para interponer el amparo contra actos que los privaran de su posesión o propiedad total o parcialmente. Y había unos rasgos característicos de esta institución. Ahora es hasta 7 años en la ley de amparo. Ahora, en la ley agraria hay el derecho de los núcleos agrarios a demandar la nulidad de ciertos actos, tanto de actos que contravengan las leyes agrarias o actos de autoridad. Efectivamente, en esta ley agraria actualmente no hay términos específicos para demandar la nulidad de dichos actos. Hay, digamos, criterios por algunos magistrados, algunos tribunales unitarios agrarios e incluso en el Tribunal Superior Agrario, quienes establecen y aplican en ejercicio de su autonomía jurisdiccional la aplicación supletoria de la legislación civil para aplicar la prescripción negativa, diciendo que, por ejemplo, vence el plazo a los 10 años de que la obligación fue exigible. Creo que es un tema sobre el cual se irán generando diversos precedentes, tanto en los órganos jurisdiccionales y seguramente pronto se legislará sobre estos. Pero pronunciarnos por un caso tendríamos que tener todos los elementos en un procedimiento jurisdiccional. Magistrada, tenemos un par de preguntas más. ¿Está de acuerdo si nos extendemos un poquito más del tiempo? Sí, ¿te parece bien que hagamos estas 2 preguntas y cerramos? Y si hubiera otras preguntas, con gusto, licenciada Julia, que te las hagan llegar y las contestamos. Sí señalar y ahí pedirle su comprensión de no podernos pronunciar en específico ya de cuestiones, digamos, aplicables donde después se pueda decir, no, es que se dijo. Recordemos, el derecho, los órganos jurisdiccionales lo aplican en cada caso, pero también invitarlos a conocer las sentencias de los tribunales agrarios cuyas versiones públicas están en la plataforma del INAI y también para conocer los criterios y también en la página web de los tribunales agrarios están las tesis y particularmente las jurisprudencias que se están generando por el Tribunal Superior Agrario, cuya competencia, entre otras, es emitir jurisprudencia. Adelante, licenciada Julia. Perfecto.
Una de las preguntas es si han tenido casos en los que se haya validado el contrato de ocupación superficial para generación de electricidad de plantas hidroeléctricas y geotérmicas, que son, como usted mencionó antes, las que requieren una ubicación específica. La pregunta, la respuesta es que sí. Incluso antes de que se emitiera la norma de CENER que excluyó a diversas generación, digamos, de energía eléctrica con energía eólica, fotovoltaica o solar, tuvimos también validación de esos contratos. Ustedes pueden solicitar las sentencias en su versión pública al Tribunal Superior Agrario, que la recopila del Tribunal Unitario correspondiente. Sí hemos tenido, y quiero decirles que aquí los tribunales agrarios nos hemos tardado un poco a veces en la validación con el ánimo de prevenir a las partes, a los núcleos agrarios, al asignatario contratista, a completar todo lo necesario para el expediente, particularmente en la validación de contratos para plantas de generación de energía eléctrica. Lo que se ha solicitado y ha tardado un poco más es la evaluación del impacto ambiental. Licenciado. Sí. La última pregunta es si los artículos de la Ley de la Industria Eléctrica que hablan respecto de la ocupación superficial de las termoeléctricas y las hidroeléctricas también son aplicables para parques fotovoltaicos y derechos de vía. Bueno, quisiera comentarles, esta pregunta me parece fundamental. Antes de que emitiera la CENER una opinión de que las plantas que requieren ubicación específica solo son dos, ¿verdad? Las hidroeléctricas y las termoeléctricas, se estaba validando por tribunales agrarios, se estaban presentando a validación y concretamente a la validación de cada tribunal unitario agrario, incluso las eólicas y fotovoltaicas. A partir de que se emite esta norma hoy vigente, pues lo que se están presentando son este tipo de plantas, solamente estas dos. Pero quiero decirles, hay quienes, no obstante, con esta norma no es obligatorio y entonces pueden acudir al procedimiento que se regula en la ley agraria y que las normas son menores. Pongo el ejemplo, si se trata de tierras de uso común, conforme a la ley de la industria eléctrica, pues es una asamblea de mayoría calificada. Y conforme la ley agraria, sería, si no le aplica por la actividad, una asamblea de mayoría simple. Sin embargo, yo recomendaría, si en todos los casos pueden celebrar las asambleas de mayoría calificada, para darle mayor legitimación a ese proyecto, pues queda mucho más robustecido la expresión de la voluntad del núcleo agrario. Sin embargo, esto quedaría, digamos, a decisión de el contratista o, en este caso, de la CFE, considerando que la norma vigente determinó que este procedimiento regulado aplica solo a esas dos plantas generadoras de energía eléctrica. Pero siempre buscar tener mayor consenso mediante la participación de los núcleos agrarios y sus integrantes nos dará mayor blindaje al proyecto, evitará futuros conflictos en el campo. Y quisiera, licenciada Julia, reiterar, hagamos las cosas bien para no tener futuros problemas que además afectan a todos, a la inversión, a México, a su imagen. Y también quisiera dejar en el auditorio tan amable que nos escucha y nos regala su tiempo, que trabajar con ejidos y comunidades es sencillo, solamente hay que respetar derechos humanos, a la participación, a la información y tomar los canales adecuados, acudir a las asambleas. En los ejidos y comunidades, según estudios de la Procuraduría Agraria,
se concentra la mayor riqueza de recursos naturales de nuestro país, los principales yacimientos de petróleo, de yacimientos minerales como el oro, por ejemplo. Ahí se hace la gran producción de alimentos. Entonces, son muy importantes, no son sinónimo de conflicto, y tenemos una ley agraria de solo 200 artículos, una parte sustantiva de 162 artículos y una parte que regula el juicio agrario del artículo 163 al 200, una ley orgánica de los tribunales agrarios también muy sencilla. Por tanto, a veces se observa el derecho agrario como complejo, pero hay que acercarnos a esta disciplina y veremos que podemos realizar o ejercer nuestra profesión con mucha facilidad, conociendo y acercándonos a esta disciplina jurídica. Pues muchísimas gracias, magistrada. Con esto cerramos la conversación. De nuevo agradecer al capítulo de Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados y a todos ustedes por haber participado el día de hoy. Dicho esto, le cedo la palabra al presidente del capítulo, al señor Isidoro. Pues muchísimas gracias, Julia, por ayudarnos con la moderación de este interesante evento. Muchísimas gracias a la magistrada Maribel por esta magistral presentación que nos hizo de esta materia, a veces muy árida, como dice ella, para muchos de nosotros no tan familiarizados, pero siempre interesante y sobre todo con escucharlo de voces tan expertas como la suya y la de Julia. No me queda más que agradecerles de nuevo por su generosa participación, por compartir con nosotros su experiencia y tiempo, y invitarlos de nuevo a que nos sigan en estos eventos de nuestro capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias a ustedes de su participación, nos hacen posible seguir llegando por estas redes a todos. Muchísimas gracias. Con esto cerramos. Agradecerle a Marcelo González su iniciativa, nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Energético de la Barra, y de nuevo agradecerles otra vez a todos. Nunca voy a terminar de agradecerles por todo lo que nos aportan y su apoyo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación y seguimos conversando sobre estos temas tan importantes. Gracias. Puertas abiertas para ustedes aquí siempre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.